esta tarde. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Es un placer nuevamente estar aquí dando un pequeño mensaje de, de lo que Dios pone en mi corazón. Hay veces que uno se siente indigno de estar aquí al frente, pero podemos ver que nadie lo es, pero nosotros podemos ser instrumentos que Dios puede utilizar para mandar esa palabra que todos necesitamos para crecer. Entonces es un placer nuevamente estar aquí. A pesar de ciertas cosas que han sucedido, Dios ha permitido que tenga una nueva visión de esto. Vamos a continuar leyendo Efesios. Hemos estado en ese libro por algunas ocasiones, pero ahora vamos a iniciar con el capítulo 3. Ya hemos visto el capítulo 1 y el capítulo 2, vimos la salvación que es por gracia, también nos vimos esa reconciliación por medio de la cruz que tenemos, esa que no solamente es una reconciliación con Él, sino que también entre nosotros. Pero vamos a continuar con este capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13 solamente, vamos a dividir este capítulo en dos partes y el día de hoy vamos a tocar solamente la primera parte. Voy a leer yo el primer versículo, si ustedes me pueden ayudar con el segundo, y así sucesivamente hasta juntarnos en el versículo 3. Dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Todos juntos, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias, Padre, porque tú nos das una oportunidad más de escuchar tu palabra. Gracias porque tuviste a bien dejar esas escrituras en las que nosotros podemos basarnos. Gracias por esa libertad ahora de nosotros podernos acercar a ti, Señor. Ayúdanos en esta tarde, dame las palabras correctas para poder decir lo que tú necesitas que oigamos, Señor. Ayúdanos también a poder aceptarlo, a crecer, Señor, para honra y gloria de tu nombre solamente, Señor. Te lo pido y te lo ruego. Te pido por aquellas personas que no han podido llegar. Tú lo apresures sus pasos, que puedan encontrarse con nosotros pronto. Por aquellos que no pueden venir por desánimo, Señor, tú toca sus corazones y que ellos también pronto puedan encontrar esa felicidad que solamente en ti podemos hallar, Señor, a pesar de cualquier tribulación. Por aquellos que están enfermos, Señor, y que no pueden estar también, tú tocas sus cuerpos conforme sea tu voluntad y que pronto también puedan acercarse aquí, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este capítulo nos va a hablar de la revelación del misterio de Dios, principalmente esa revelación del misterio y también lo que el hombre va a estar el lugar que va a tener el hombre en ese misterio. Vamos a ver 5 puntos solamente.
El primer punto que vamos a ver es esa introducción o ese prefacio de lo que es la revelación del misterio. Dice versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Durante su encarcelamiento romano, Pablo realmente estuvo bajo un arresto domiciliario. Y eso quiere decir que de día podía estar libre dentro de su casa, no tenía problema, podía tener sus actividades, hacer lo que necesitaba hacer, pero ya en la noche todo este tiempo era supervisado por soldados, pero en la noche lo encadenaban con un soldado para asegurarse que él no escapara, que él se mantuviera en el lugar donde estaba arrestado. Eso antes de llegar a ese juicio que iba a tener ante César. Sin embargo, se veía a sí mismo como un prisionero de Cristo Jesús. Sabía que Jesús era el Señor de su vida, no el gobierno romano. Así que si era un prisionero de Jesús. ¿Y qué quería decir ahí? Pablo estaba buscando realmente ser esclavo de Cristo, estar realmente haciendo todo lo que Cristo le pedía a él. Es por eso que él se consideraba, como dice en el versículo 1, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y dice, por vosotros los gentiles. La única razón por la que estaba bajo ese arresto y en espera de un juicio fue por sus esfuerzos misioneros en favor a los gentiles. Podemos recordar tal vez la historia de Pablo en todo cómo fue su conversión y más adelante lo vamos a ver. Y ahora qué está haciendo, y es una gran maravilla poder encontrar que ahora Pablo estaba tratando de tener esos esfuerzos misioneros en favor a los gentiles, a nosotros, puede decir así. Pablo sufrió por la misma verdad que va a explicar a los efesios, y esto no lo va a hacer retroceder ni un poco en todo lo que va a mencionar aquí. Lo último que Pablo quería era que la gente sintiera pena porque él estaba encarcelado. Quería que sus lectores, incluyéndonos a nosotros, nos diéramos cuenta de que era un beneficio para ellos que estuviera prisionero. Dice versículo 2, si es que habéis oído, esto sugiere que Pablo sabía que su llamado particular al mundo gentil era bien conocido entre los cristianos gentiles. Realmente ya había personas gentiles que estaban entendiendo lo que Pablo o estaban escuchando lo que Pablo mencionaba. Y él ya aquí si es que habéis oído, está mencionando ahí aquellas personas que ya han tenido algún acercamiento con estos temas. Él está mencionándolo ahí y dice, habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. La palabra administración aquí habla de una estrategia implementada, algo que ya está en el plan de Dios en la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Cuál era su plan? ¿Qué estrategia él estaba tratando de lograr? ¿Qué estaba implementando dentro de la iglesia? Por eso dice aquí administración. Lo mismo lo hemos visto también en Efesios 1, versículo 10. Si podemos ir antes a capítulo 1, versículo 10. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí podemos ver que él ya está haciendo mención de esto. Desde un principio está viendo que hay una administración, una estrategia realmente implementada dentro de este evangelio. Versículo 3 nos dice que por revelación, Pablo quería realmente que entendieran y que supieran que él no estaba inventando las cosas o que él a lo mejor se levantó ese día creyendo, esto es así, sino que él estaba mencionando que fue por revelación. Eso no es un invento de él. Dios le dio la revelación de este tema. Dice, él solamente se vuelve un mensajero de esa verdad. A Pablo le pudo haber realmente costado mucho aferrarse a este misterio, por lo que probablemente no creo o no se ve que lo haya inventado él mismo. Podemos recordar su vida en el pasado, cómo él era perseguidor de la iglesia. Él era una persona que era
un fariseo de fariseos, como lo menciona en su currículum como tal, empieza a mencionar todas esas cosas y que era perseguidor de la iglesia. Él no quería simplemente dejar las cosas así, él quería llegar a un paso más, como lo que había mencionado nuestro pastor en la mañana. Buscaban crearse más cosas, más cargas a los mandamientos que ya estaban y hacían o tenían errores. Él era de esas personas tan celosas del evangelio, mal implantado, pero lo hacía. Entonces, decir que antes él estaba esforzándose para que los judíos estuvieran bien ante los ojos de Dios, y ahora decir que cambió totalmente su panorama y ahora está hablando hacia los gentiles, es algo muy, muy importante. Ciertamente es asombroso que Dios tomara a un hebreo de hebreos, a un fariseo y un perseguidor de la iglesia para ser el ministro principal de este misterio que vamos a estar ahondando aquí, el misterio de la obra del evangelio para unir a judíos y gentiles en un nuevo cuerpo. Ya no iba a haber separación, iba a haber judíos y gentiles en un mismo cuerpo. Dice versículo 3, dice, me fue declarado el misterio. El principio que Pablo va a describir es un misterio, pero realmente que sí es conocido. Sin embargo, nunca se hubiera sabido si Dios no lo hubiera descubierto como tal. Ahí estaba, y lo vamos a ver en libros anteriores, que ahí estaba, pero parecía escondido para los demás. Hasta este momento no había una revelación como tal y no se entendía tal vez por parte del cuerpo judío como también del gentil. No tenían idea si Dios no hubiera declarado esto. Pablo no va a dudar en afirmar que el misterio que revelará le fue dado por revelación. Él no lo inventó, le llegó esa revelación y él pudo entenderlo, pero no fue el único que logró o que tuvo ese tipo de revelación. También podemos ver a Pedro, y vamos a ir ahorita a esos capítulos. Llegó también a Pedro. También la profecía se encontraba en el Antiguo Testamento, como también en las palabras específicas de Jesús. Primeramente vamos a ir a Hechos 11. Hechos capítulo 11, realmente ese capítulo del versículo 1 al versículo 18 nos va a contar esta historia de cómo Pedro logró conocer esta maravilla. Dice, voy a leer rápido algunos versículos nada más para no crecer tanto este mensaje. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí pongamos en cuenta lo que dice gentiles. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y podemos seguir leyendo este pequeño capítulo que nos va a mostrar qué es lo que vio y cómo esa visión le reveló lo que tenía que hacer ahora con los gentiles. Pero nos vamos a ir hasta el versículo 18 que dice, entonces, oídas estas cosas, ya que él explicó lo que estaba pasando y por qué él actuaba así ahora, dice, oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Desde aquí vemos que también él tuvo esa revelación, se encontraba en ese punto en el cual tal vez otros lo pudieran haber escuchado, pero no lo entendieron. Ahora aquí Pablo pudo haber mostrado esa revelación también, y como les comentaba, hay partes en el Antiguo Testamento que lo menciona. Isaías 49, vamos a Isaías capítulo 49. Versículo 6. 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz, ¿a qué? A las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
Decía aquí que para él es poco que solamente las tribus o solamente el remanente de Israel tuviera ese acceso, sino que también quería que llegara a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, lo postrero. Entonces, en este punto podemos encontrar que ya estaba mencionado, pero tristemente, como seres humanos, nos es escondido, no lo logramos entender. Ahora que nosotros estamos en un momento en el que la Biblia ya está completa, en el que todos podemos tener acceso a ella, en que hasta podemos tenerlo en nuestro celular, podemos ver todo esto, pero en ese tiempo era muy difícil que tal vez una persona se acercara y tuviera este estudio tan fácil, hasta cierto punto fácil, de lo que es la palabra de Dios. Pero no solamente nos quedamos ahí, también las palabras específicas de Jesús, como dice en Hechos, regresamos a Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este momento en el que está por ascender y comenta esto Jesús. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿en dónde? Hasta lo último de la tierra. No se va a quedar solamente en una parte. Él quiere que todo el mundo, tanto judíos como gentiles, tengan acceso a esa salvación tan grande que solamente Cristo nos pudo haber dado. Y es por eso que este capítulo es muy importante para todos nosotros, los que nos encontramos en esta situación. Sin embargo, parece que Dios usó a Pablo principalmente para declarar específicamente cómo judíos y gentiles se unirían en un solo cuerpo en Cristo. Solo es detallado específicamente a través de la revelación de Pablo, y Pablo confiaba en que sus lectores lo entenderían o rogarían entender lo que Dios le reveló. Es por eso que este libro muestra ese tipo de tema. Versículo, ya escuchamos más o menos la introducción, ya escuchamos de qué trata, pero vamos a ver ahora cómo lo va a presentar Pablo. Dice versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo se maravilló realmente de esa gracia que le fue dada. Estaba totalmente maravillado, por lo cual fue llamado a predicar el Evangelio que hace realidad este misterio. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que su llamado realmente fue todo por gracia, y lo hemos estado mencionando en estas partes. Todo ese sacrificio que se hizo para que él llegara y se arrepintiera y cambiara de dirección a lo que él estaba haciendo por ahora, lo que Cristo quería que hiciera en su vida, es totalmente por gracia. No había otra forma en la que una persona tan celosa en esa manera del Evangelio pudiera cambiar si no era por la gracia de Cristo, por la gracia que se le había dado a Pablo. Pero aunque Pablo está tan agradecido por ese cargo que podemos notar ahí, su éxito lo humilló enormemente. ¿Y qué quiero decir ahí? Podemos verlo de esta manera. Él le dan esa oportunidad de explicarnos ese misterio. Y es un gran honor para él hacerlo y lo hace sentir muy bien, pero al darse cuenta y al sumergirse más y más y más, se da cuenta que él no vale nada. Al mismo tiempo, nosotros, cuando más lleno se vuelve un recipiente, más profundo se hunde en el agua. No sé si recuerdan la vez que nuestro pastor estaba comentando sobre ese tema, lo que es el vaso lleno. Muchas veces pensamos que un vaso lleno, como lo menciona la palabra, es un vaso que está por dentro totalmente al ras de agua y que ya no le cabe ni una gota más. Lleno se está diciéndolo ahí, pero realmente lo que menciona la palabra de Dios en este tema es que profundizas ese vaso en otro recipiente más grande que tiene agua y lo hundes, entonces está lleno por dentro y está lleno por fuera. No hay nada, ninguna parte de vacío que esté tocando el vaso. Todo está lleno, y esa es la misma manera en la que Pablo está aquí. Entre más hundido se puede decir que esté en ese recipiente el vaso, va a hundirse aún más. Si ustedes ponen un vaso normal o una jicarita, algo así, en su pileta o en una parte donde tenga agua, lo ponen encima, está flotando. Pero si nosotros lo llenamos de agua y lo dejamos ir, se va a hundir.
va a llegar hasta el fondo de ese recipiente que va a tener agua. Lo mismo va a pasar con cada uno de nosotros. Entre más involucrados estemos en las cosas de Dios, entre más involucrados estemos en el Evangelio, nos vamos a ir hundiendo más en Él y más en Él. Y va a ser mucho más difícil que algo nos saque, que nos desanime, que nos quite de esa importancia que es el Evangelio en nuestras vidas. Realmente esa plenitud de gracia como tal, de estar llenos, nos hace tener una cura para lo que es el orgullo. Ese orgullo que muchas veces nos hace entender o pensar, digamos, pongamos mi ejemplo, yo llegar aquí y decir, miren, yo estoy predicando, entonces yo soy muy importante porque estoy diciendo la palabra. No es así. Realmente el hundirte en la palabra de Dios, el hundirte en esa gracia, esa plenitud de gracia, te va a hacer darte cuenta que donde estés, tú realmente no vales nada. Tú realmente no tienes un valor como tal, como personas somos instrumentos de deshonra como tal. Pero Dios nos limpia, Dios nos transforma y nos da un valor el cual nos permite servir, nos permite crecer, nos permite dar más. Y voy a poner aquí un ejemplo. Lo bueno es que no vino los de la casa hogar para que no escuchen. He estado más de un año ahí yendo. A lo mejor no he estado ayudando como tal, no he estado haciendo tal vez un servicio o trabajando diariamente en algo, pero he estado ahí. Al principio yo creía o yo pensaba en mi forma tal vez orgullosa de pensar que yo iba a hacer algo para ellos. Yo veía desde afuera y digo, bueno, es que a lo mejor a los hermanos les hace falta poner atención en esto, o les hace falta hablar con esto de los niños, o a lo mejor les hace falta, y es muy fácil crearte un orgullo y decir, eso está mal en ellos. Es muy fácil, pero llega el punto en el que te sumerges y yo empecé a llegar allá. Estuve, les digo, ya llevo más de un año ahí, estando viendo, ayudando en algunas cosas tal vez ellos me ayudan más. Y es lo que yo entendí. Podemos juzgar y criticar y decir, es que les hace falta hacer esto, es que les hace falta hacer el otro, es que no es posible que no puedan con esos niños. Pero cuando empezamos a entrar y vemos la situación en la que se encuentra, todo lo que han dejado por servir a Dios, esas comodidades, yo simplemente comentar que no pueden estar tan cómodos como yo estaría en mi casa cuando estoy solo, porque hay niños. Entonces simplemente eso y otras circunstancias que tú vas viendo y dices, ok, entonces no era como yo lo esperaba, no era como yo pensaba, hay mucho más de fondo que me necesita servir y realmente a mí me ha sido más de bendición estar ahí en la casa hogar aprendiendo de ellos que yo creo que ellos de mí. Entonces es algo que te vas a maravillar hasta que te sumerges en eso, hasta que logras entrar y servir. Bueno, y los invito si quieren ir a la casa hogar y apoyar, sería bueno, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Este, pero yo los invito realmente a sumergirse así en el Evangelio, a sumergirse realmente así en las cosas que Dios está pidiendo de ti. Está bien, es muy bueno y es muy bonito decir soy cristiano. Para aquellos que no están avergonzados y afuera no lo dicen o dicen es que mi pastor me regaña, sino realmente están diciendo soy cristiano. Es muy bonito venir, sentarte en la iglesia, escuchar la palabra, terminar, vámonos y continuar con tu vida. Es muy bonito, pero realmente lo que Dios está pidiendo es tan importante que muchos dieron su vida para que llegara el Evangelio también a nosotros. Entonces, es necesario que seamos en ese sentido, entendamos la perspectiva de Pablo. Dice a mí, versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo se maravilla de esa gracia, realmente se siente el más pequeño. Y si nosotros vemos a Pablo y su vida, decimos, ninguno de nosotros podría cumplir esos estándares que Pablo se imponía. Decimos, bueno, es que venir los 3 servicios, hoy, venir temprano, hoy, venir a los servicios de matrimonios jóvenes, hoy, ¿no? O venir a los demás ministerios. Qué difícil, ¿no? Pero si nos ponemos en cierta forma midiéndonos, pensándolo así, en lo que Pablo hacía, realmente no estamos haciendo nada. No estamos cumpliendo con nada. Y si nosotros, que parece que estamos haciendo, nos sentimos orgullosos por venir el domingo en la tarde, gracias a todos los que vinieron,
nos sentimos orgullosos por venir el domingo en la tarde y ya con eso sentimos que estamos cumpliendo, que estamos sirviendo a Dios. Nos damos cuenta de lo que Pablo estaba haciendo y que no nos comparamos en nada a lo que él hace, obviamente mucho menos a Jesús, pero ahorita viendo el ejemplo de Pablo, no nos sentimos similares en nada. Y él, siendo tan importante y que nosotros viéndolo lo vemos tan importante, y dice, yo que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Entonces imaginemos nuestra posición en este momento. Dice versículo 8, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar. La palabra griega antigua, realmente traducida como anunciar, significa literalmente un poco más, significa anunciar buenas nuevas. Entonces, la predicación de Pablo simplemente fue el anuncio de las buenas nuevas, de lo que Dios ha hecho en Jesús. Versículo 8 nos sigue diciendo las inescrutables riquezas de Cristo. Este misterio es como esa enorme, esa gran riqueza para los gentiles, para todos nosotros que tenemos esa oportunidad. Es una riqueza incalculable. Ahora ellos pueden y nosotros vamos a poder presentarnos ante Dios en una posición con la que antes solo se podía soñar. Y si lo vemos en ese ejemplo, anteriormente, digámoslo, parte del Antiguo Testamento, parte de lo que estaba cambiando, había personas que querían, o del Nuevo también, que querían acercarse, personas gentiles que querían realmente arrepentirse, servir, que querían estar cerca de Dios, conocer a Dios, pero no les era permitido participar de manera activa. Solamente era de manera pasiva, solamente podían escuchar. A lo mejor el anhelo de ellos era servir, era hablar, era involucrarse más, pero no podían hacerlo. No tenían esa oportunidad, pero ahora nosotros tenemos esa oportunidad que solamente ellos veían de lejos, que ellos no podían hacer. Nosotros tenemos esa oportunidad de hablar de Cristo a todos lados y por todos los lugares. Hay lugares donde no se permite eso. Y aquí lo tenemos esa facilidad y aún así nos cuesta trabajo. Me atrevo a decirles tal vez que las riquezas de la gracia de nuestro Maestro son tan impresionantes realmente que se deleita en perdonar y en olvidar pecados enormes. Cuanto mayor es el pecado, más grande es esa gloria a su gracia. Si estás demasiado endeudado, Él es lo suficientemente rico como para pagar tus obligaciones. Si estás en las mismas puertas del infierno como tal, tú estás a punto y te sientes que estás a punto de irte para allá, Él podrá arrancarte de esas fauces de la destrucción. El diseño original de Dios es que realmente estemos unidos en un solo cuerpo, realmente estemos buscando alabar a Dios como tal. Nosotros tenemos un Dios que tiene un poder impresionante, una gran riqueza que nos está otorgando a nosotros día con día. Nos permite cada día, nos da vida solamente por su gracia. Versículo 9. Nos dice así, versículo 9, y de aclarar a todos cuál fuera la dispensación del misterio. Había sido confiado con tales riquezas. La pasión de Pablo era dar a conocer ese evangelio a todas las personas. Esto le va a crear problemas, obviamente, lo vamos a ver más adelante, pero él tenía esa misión de mostrar el evangelio a todas las personas y él quiere que todos vean y compartan la comunión de este misterio que Dios le reveló. Dice versículo 9. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en los siglos, que creó todas las cosas. Esa dispensación del misterio, debemos considerar cuidadosamente lo que significa realmente esta frase. Demuestra que estos no son solo hechos para conocer, sino también una vida para vivir. Y también esto lo mencionó nuestro pastor realmente en sus predicaciones, que podemos tener, la mañana comentaba, podemos tener convicciones y creer que estamos bien, podemos tener muchísimo conocimiento. Conozco a personas
que realmente yo no me considero a la par de ellos porque saben muchísimo de la palabra. Y me acerco a ellos y bueno, yo llego a aprender, mejor me guardo silencio y escucho. Pero no solamente Dios está pidiendo que seamos personas que tengan mucho conocimiento o que tengan muchas convicciones, sino también que tengamos una vida realmente que viva todo eso, que realmente esté enfocado en tener esa relación completamente genuina, que pueda tener esa relación real con nuestro Salvador, unidos realmente en Jesús con otros creyentes sin ninguna separación como la que existía entre judíos y gentiles. Esto ya lo he tocado en otros momentos. No puede ser posible que Cristo rompió esas barreras, que Cristo quitó todo eso que tenían por separación, donde los judíos no se acercaban a los creyentes, donde los mismos fariseos y saduceos hacían esas divisiones en donde yo soy más importante, no te me acerques. Y nosotros continuamos creando esa separación en nuestras vidas. No podemos estar unidos en Jesús con otros creyentes. Nos cuesta mucho trabajo realmente tener una comunión natural, una comunión normal entre nosotros. Es muy importante ver que si tú eres hijo de Dios, que si tú estás salvado por el mismo Creador, que la sangre de Cristo hizo el poder en tu vida y que te ha salvado, tú ya no debes de tener barreras con otros creyentes. A veces se te va a hacer más fácil tener amistades con personas que no son salvas. Y dirás, bueno, es que es bien aburrido hasta hablar con los hermanos en la iglesia. Nada más hablan de pura Biblia. ¿Cómo? Y te pones a pensar que tus relaciones son mucho más fáciles afuera que aquí adentro. Y es muy difícil entender cómo Jesús nos une en su sangre con otros creyentes, pero nosotros no lo aceptamos así. Debemos examinar nuestras vidas, debemos realmente acercarnos más y encontrar el por qué nosotros no nos podemos acercar, por qué no podemos perdonar, por qué no podemos reflexionar en eso y cambiar de dirección en nuestras vidas. Ya hemos pasado del viejo hombre, ahora somos el nuevo hombre creado para cosas buenas. Vamos a ver el punto número 4. Punto número 4 es el propósito de ese misterio. Aunque ya les adelanté un poco, el propósito de ese misterio, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dios es un ser de infinita sabiduría y de infinita gloria y quiere que sus criaturas conozcan su gran y multiforme sabiduría. ¿Qué quiere decir la palabra multiforme? Uno de los propósitos realmente de su gran plan de las edades es revelar esta sabiduría. La sabiduría de Dios es multiforme. La palabra griega, y la escribí aquí, la voy a decir despacito, polupoikilos. Esta palabra, que me costó trabajo, tiene las ideas de intrincación, complejidad y gran belleza, que tiene abundancia de variedad realmente, que como se ve como si fueran las mejores imágenes o las mejores texturas. Y si lo vemos tal vez en el campo de la arquitectura, que es donde yo me puedo acercar un poquito más, vemos un aplanado, por ejemplo, el de las paredes que tenemos ahorita. Y podemos encontrar en esas paredes la mano que lo hizo y no está totalmente planito y parejito, sino que hay veces que vamos a encontrar una forma de un lado, otra forma tal vez muy pequeña, pero eso va a ser también una manera en la que vamos a encontrar toda esa pared, que es una misma pared, pero está mostrando diferentes cosas. Al mismo tiempo, la sabiduría de Dios es multiforme, de tal manera que nos va a servir para muchísimas cosas. No solamente nos va a servir tal vez para lo que les acaba de comentar, de tener una buena relación con los demás, sino para cada aspecto de nuestras vidas. Y Él nos está pidiendo y nos está dando esta oportunidad de que conozcamos esta multiforme sabiduría que no nos va a dejar solamente en el yo estoy haciendo algo para Dios, en el yo estoy cumpliendo, en el de yo estoy haciendo y dejando de lado lo que habíamos platicado anteriormente y creándonos un orgullo. Tal vez no lo decimos así, tal vez no pensamos así, tal vez no estamos mencionándolo de esa manera y a lo mejor nadie nos ve así.
A lo mejor nos ven y dicen, no, ellos son personas correctas, ellos están trabajando para el Señor, ellos están haciendo bien, están hablando bien. No, él nunca lo he escuchado decir así, pero en nuestro corazón está ese orgullo. Y decimos, bueno, es que ya fui a la iglesia, bueno, es que ya escuché, bueno, es que sí, en la mañana yo leí la palabra, yo oro para comer y oro para dormir. Y hasta cierta forma se nos olvida que hay una multiforme sabiduría que podemos nosotros atesorar. Como lo dice en Proverbios, todo Proverbios es un libro hermoso que nos va a explicar muchas partes de esa sabiduría que nos permite ahondar y ahondar más en ella. Nos va a dar oportunidad de acercarnos. Tenemos dudas de cómo actuar en ciertas formas, con ciertas personas, con ciertas actitudes, con ciertas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Podemos irnos a libros, podemos irnos con personas, podemos ir y tratar de hacerlo a nuestra propia sabiduría, pero ninguna de esas opciones nos va a llevar al punto crucial en nuestras vidas que Dios quiere para nosotros. Nos va a dejar de lado y eso va a crear conflictos en nosotros que nos va a hacer torcer las escrituras como la torcieron los antepasados, ya sean los fariseos, ya sean los saduceos, ya sean cualquier persona que estaba trabajando en ese instante. Ahora nosotros creemos que estamos cumpliendo, creemos que estamos haciendo, creemos que estamos sirviendo, pero se nos olvida que no estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que Dios nos busca y nos da esa multiforme sabiduría que nosotros podemos atesorar. Versículo 10. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto explica cómo realmente Dios revelará su sabiduría y a quién se la va a revelar. Primeramente, Él se la revelará por su obra en la iglesia, pero también se la revelará a los seres angelicales, como son principados y potestades. Somos llamados a ser el medio, realmente ese medio por el cual Dios le enseña al universo una lección y una hermosa lección. Realmente en nuestro fin es eso, que todos nos van a estar observando a nosotros, cómo vamos a estar trabajando, qué es lo que estamos haciendo para nuestro Creador. Y aquí hay un ejemplo, es como si estuviese representando un gran drama. Podemos ver tal vez las cantatas aquí y podemos darnos cuenta de algo similar. La historia es el teatro como tal. El mundo es el escenario. Los miembros de la iglesia en cada país vamos a poner que son los actores. Dios mismo ha escrito esa obra, la dirige y la produce. Acto por acto, escena por escena, la historia continúa desarrollándose. Pero ¿quiénes son la audiencia como tal? Son las inteligencias cósmicas, los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces nuestro fin es mucho más grande de lo que nosotros podemos tal vez pensar o creer. Hay veces que nos encapsulamos solamente en nosotros mismos. Pensamos que Dios vino a morir en la cruz por mí y hasta ahí queda. Y hasta cierto punto tal vez no lo decimos así, pero así lo sentimos y así nos portamos. Dios me salvó a mí, Dios me quiere a mí, yo le soy importante yo a Él. Y no es cierto. Realmente la manera en la que Dios quiere trabajar es en que tú doblegues ese orgullo, que tú dejes de lado ese viejo hombre y realmente te enfoques en servir a Dios en todo. Tú puedes tener convicciones y puedes estar trabajando, como nos comentaba en la mañana, puedes tener tu falda abajo de la rodilla, puedes vestir con corbata, puedes hablar de manera propia, sin groserías, puedes dejar de lado el alcohol, puedes dejar de lado las drogas, puedes dejar de lado todo, puedes estar sirviendo a tu familia con fidelidad, puedes estar haciendo todo eso, pero si Dios no está en tu corazón y no lo estás haciendo para un Dios creador, sino para tu propio testimonio, como hemos comentado en la mañana, para ti mismo, no estás sirviendo de nada. Y no los quiero desanimar, no quiero que digan, bueno, entonces ¿de qué sirve? No, es que realmente nos enfoquemos a lo que estamos buscando. Si vemos una cámara como tal, y a mí me gustaría tal vez tomar clases de fotografía, me gusta mucho la fotografía, pero si nosotros hay unas formas o hay unos puntos que tenemos que ver que son el foco. Si tú mueves la cámara en cierta forma, el foco va a profundizar o va a disminuir esa apertura de imagen y va a dejar que algo se vea nítido
o algo de atrás se vea más nítido y lo de enfrente se pierda. Así en nuestras vidas. Tal vez nosotros queremos tomar esa fotografía. Tal vez nosotros estamos interesados en que esa fotografía salga bien bonita, pero no sabemos enfocar y estamos enfocando otras cosas. A mi hija Vale luego le presto mi celular y toma fotos y termina fotos del piso, fotos del techo, fotos de la ropa, de la cama, pero nunca foto mía, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Muchas veces queremos hacer las cosas y estamos viniendo a una iglesia, es algo bueno, estamos cumpliendo, es algo bueno, pero no estamos enfocando realmente esa foto que necesitamos en nuestra vida. No estamos enfocándonos, realmente estamos dejando de lado y estamos tomando fotos como mi hija, solamente a lo que logramos, pensando que estamos cumpliendo con una buena fotografía, pero realmente no lo estamos haciendo. Entonces realmente nuestro enfoque debe estar hecho para Dios. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme al propósito eterno que hizo. Él mismo revela y promueve ese propósito eterno de Dios en Jesús, descrito previamente, como lo habíamos visto en Efesios 1:10, que el cumplimiento de los tiempos Dios reunirá esencialmente para sumar o para resolver todas las cosas en Jesús. Todo va a quedar en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo, en esa obra redentora que Él mostró. Y el versículo 11 nos vuelve a decir que hizo. Hay un sentido en el que Pablo puede decir realmente que este propósito eterno ya se hizo, ya está hecho, ya se culminó, ya existe en nuestras vidas, ya tenemos esa oportunidad. Ese cumplimiento ya está, ya se hizo. Su cumplimiento es una certeza, como lo demuestra el trabajo inicial de unir a judíos y a gentiles en Jesús. Eso ya existe. Si tú no lo quieres aceptar, es tu problema. Pero eso ya existe, ya está, ya se hizo, ya se trabajó por ello. Por lo que se puede hablar de él como algo ya terminado. Realmente es algo que ya está elaborado, ya está listo para que nosotros nos gocemos de ello. Versículo 12 nos dice, por medio de la fe en Él. El hecho de esta unidad se muestra por la verdad de que nosotros, judíos y gentiles colectivamente hablando, tenemos la misma seguridad, el mismo acceso y la misma confianza delante de Dios. Y regreso al punto, aquellos que realmente, genuinamente, de corazón, hayan recibido a Cristo en su corazón y no solamente estén buscando librarse del infierno, no solamente estén buscando cumplir para que Dios los vea y diga, ok, está bien, venías a la iglesia, ok, no le hablabas a fulanito, ok, pero venías a la iglesia y cumplías, muy bien, pásate. No creo que vaya a funcionar así, hermanos. Debemos realmente entender que nuestra situación es que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que Dios es nuestro, vamos a decirlo así, que somos esclavos de nuestro Dios, como Pablo lo menciona en su principio. La palabra seguridad tiene la idea de libertad de expresión. Estamos totalmente en esa libertad de expresión. Tenemos la libertad de expresarnos ante Dios sin miedo y sin vergüenza. Recordemos que desde el punto en el que Adán y Eva se equivocaron, tomaron una mala decisión, ellos tenían vergüenza y no se querían acercar a Dios. Esa comunión se sentía rota y ellos se escondían para no estar o no poder hablar con Él, no tener esa dificultad de hablar con Él porque había miedo, había vergüenza. Nosotros con el pecado lo seguimos teniendo, pero Él con esta seguridad nos da esa libertad de expresión a aquellos que realmente están arrepentidos, y la palabra griega para esto es parresía, que traducida por seguridad significa realmente esa libertad de expresión, es decir, hablar de todo con Él. Ese privilegio de la oración, antes no lo tenían como tal o no se entendía como tal, lo tenemos y tenemos esa oportunidad de hablar de lo que sea con Él. Cuando era más joven y no lograba comprender tal vez qué era la oración y me enseñaban de manera mecánica, tienes que orar antes de comer, tienes que orar antes de dormir, tienes que orar al despertar, y lo hacías, bueno, lo hacías, Dios ayúdame, amén, y ya, cumplí.
Sí, estoy orando, estoy cumpliendo, estoy bien, pero realmente cuando te interesas, cuando ves esa seguridad, esa libertad de expresión, es cuando derramas tu espíritu, estás hablando realmente con tu Señor, estás contándole todo. Si lo vemos en manera política, anteriormente no había esa libertad de expresión y alguien decía algo y rápido los cortaban, cerraban o hacían perdedizas a esa persona y se acabó. Pero ahora con la libertad de expresión ponen cosas que hasta a veces da vergüenza leerlas. Lo mismo pasa con nosotros. Antes no teníamos esa oportunidad por nuestro pecado, pero siendo libertados del pecado, ahora es un privilegio poder hablar de una manera tan directa con Dios. Por último, vamos a ver esa participación personal, esa participación de Pablo en el misterio. Versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis. Aunque estaba arrestado por causa del Evangelio, Pablo pidió a sus lectores que no se desanimen, que no desmayen. Realmente Pablo no quería que se desanimaran por su causa. Pablo todavía estaba siendo utilizado en el servicio del plan eterno de Dios, aún encarcelado en ese momento, él estaba aún así sirviendo, él aún estaba siendo un utensilio para nuestro Dios. Versículo 13 nos sigue diciendo, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Pablo escribió la carta de los Efesios desde la prisión y es útil recordar por qué Pablo estaba en prisión. Vivió toda su vida con la pasión de traer la salvación a su propio pueblo, los judíos como tal. Pero podemos ver en Romanos 9, versículo 1 a 3, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está ahí hablando a los judíos y él se siente mal, porque pues hizo mucho daño. Y ahora no era él hasta cierto punto de buen testimonio. Su testimonio anterior podemos saber que era perseguidor de la iglesia y que mataba. Y imagínate que ahora que él eliminó a uno de nuestra iglesia y viene y habla de un Dios redentor y de un Dios amoroso, pues muchos van a tener recelo. Y él prefería que ya lo quitaran de ahí antes que siguiera siendo de daño para aquellas personas por el testimonio que tenía en ese entonces. En una visita a Jerusalén, él como tal tuvo la oportunidad de predicar a una gran multitud, tal vez en el monte del templo o cerca de él, como dice en Hechos 21, 39 al 22, 22. Vamos a leer nada más algunas partes de ahí. Si están apuntándolo, pueden leerlo después en sus casas. Del 21:39 al 22:22 nos va a mostrar ciertas cosas. Dice entonces dijo Pablo, de cierto soy, hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que no me permitas hablar a mi pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y empieza a hablar de todo lo que él estaba haciendo, lo que él era. Pablo va a relatar su conversión y hasta cierto punto va a hablar también de cómo él es enviado a los gentiles. Y este punto es en el que sucede algo muy interesante en su vida. Versículo 22. Después de hablar todo esto, de decir estas cosas y decir que él es enviado a los gentiles, empiezan a decir los demás y le oyeron hasta esta palabra. O sea, habían escuchado todo lo demás, pero cuando llegó a este momento, dice, y le oyeron a esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo,
quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La forma ignorante de cada uno de nosotros, la forma de pensar en la que cuando hay veces que uno se acerca y de manera obviamente correcta te exhorta y te dice, hermano, estás mal, hermano, esfuérzate, esto no es para ti, esto no quiere Dios en tu vida. Hay dos formas de reaccionar. La primera es aceptarlo y decir, Señor, perdóname. Y la segunda es hacer lo que hicieron ellos. No, ¿cómo crees? No es posible que tú estés hablando de esto. ¿Cómo puedes decir que esto va a suceder así? Entonces, hubo un motín. El motín que siguió realmente puso a Pablo en un dilema legal. Hasta cierto punto, él tuvo que usar su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Ahora Pablo estaba encarcelado en Roma, como habíamos comentado anteriormente, esperando su juicio ante César, y estaba allí porque sabía que Dios quería que los gentiles compartieran las buenas nuevas del Mesías, y él no tenía miedo de predicar esta verdad. Él estaba seguro que esto le había dado Dios para revelarlo hacia los demás, y estaba seguro tanto de ello que no le importó ser encarcelado. Versículo 13 mismo, como estábamos en Efesios 3, versículo 13, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba siendo usado realmente y probablemente de una manera más grande de lo que jamás él pudo haber imaginado. Yo creo que él no pensaba que sus palabras iban a llegar hasta este momento a ti y a mí. Muy probablemente tal vez ni siquiera le pasaba por la cabeza que tanto tiempo y lo que él estuvo haciendo por Dios, por Cristo, iba a llegar aún así hasta nosotros. Este encarcelamiento romano produjo realmente las cartas de Efesios, la carta de Colosenses, la carta de Filipenses y la carta de Filemón. Entonces podemos ver que realmente fue de mucha bendición. Ciertamente todos tienen un lugar, ciertamente todos tenemos un lugar en el plan eterno de Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el servicio del plan eterno de Dios. Saber esto y trabajar para lograrlo es una gran protección para no desanimarse en medio de la tribulación. Y realmente yo quiero invitarlos, hermanos, a considerar estas palabras. Ah, es, es muy hermoso poder participar en la obra del Señor. Es algo que no tiene una forma de expresarse. No hay una forma de decir, estoy muy contento por servir. No hay forma de decirlo. Pero si tú no estás participando, tú no te estás esforzando, ni siquiera estás optando por leer tu Biblia en tu casa, ¿qué está pasando en tu vida? Debemos reflexionar, debemos pensar en esto. Si hubo personas que dieron su vida para que el Evangelio llegara hasta ti y hasta mí, personas que se volvieron misioneros también, como nuestro pastor en su entonces, que vino a esto y dejó todo lo suyo para poder mostrarnos el Evangelio, también nosotros deberíamos trabajar de esa misma manera. Cada uno de nosotros nos deberíamos volver esos ministros de más personas que necesiten esa salvación. Pero principalmente y antes que todo, debemos nosotros cambiar en nuestras vidas para ser de honra y de gloria a nuestro Señor. Dice que hay de aquellos que por nuestra causa su nombre es blasfemado, es vituperado. Si nosotros estamos cumpliendo solamente, pero mientras nos ven, si estamos haciendo las cosas correctas, pero mientras nosotros nos sintamos cómodos, entonces no estamos haciendo nada, hermanos. La palabra de Dios nos da esa seguridad, nos da ese propósito de este misterio, nos muestra ese plan de por qué Cristo, por qué Dios vino a morir por todos nosotros, siendo judíos, siendo gentiles. Pero aún así nos da ahora la tarea de hacer nosotros ese plan tan hermoso que Cristo dejó aquí en este mundo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias porque tú permites nuevamente tu palabra. Te pido perdón, Señor, no soy
digno de estar aquí al frente. Yo he cometido muchos errores, he estado mal en muchas circunstancias, pero Señor, yo sé que tú eres eres mi Dios y puedes redimir a cada uno de nosotros. Si hay alguno aquí, Padre, que se siente en esa misma situación, te pido, Padre, tú lo ayudes, tú quiebres su corazón, tú ayudes a que él pueda arrepentirse, acercarse a ti, buscar esa libertad que solamente tú puedes darle, Señor. Para aquellos que están buscando tu rostro, que te están sirviendo, que están cerca de ti, Padre, ayúdalos a que continúen así, que sigan siendo de ejemplo hacia los demás. Si hay algunos desanimados, Padre, muéstrales tu voluntad en sus vidas, Padre. Ayúdanos a nosotros también a poder seguir siendo de bendición en esta semana, Señor, a que esas palabras no queden en saco roto, sino que las tomemos, las apropiemos y las usemos día con día, Padre. Así, con los ojos cerrados, doy lugar a nuestro hermano y pastor Eder para que continúe con el cierre de esta oración. Cerrando, privilegios. Dios nos ha dado el privilegio de poder conocer ese gran misterio, algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento queda claro, que nosotros los gentiles, junto con los judíos, cuando creemos en Cristo, somos hechos miembros de un nuevo cuerpo y somos hechos partícipes de promesas. Y con eso podemos irnos a casa pensando en ese gran privilegio de poder tener salvación, tener promesas eternas y también el privilegio de poderle servir. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has incluido en este misterio y nos lo has revelado y podemos conocerlo y al mismo tiempo podemos predicar que en Cristo Jesús hay salvación, no nada más para el pueblo judío, sino también para nosotros los que no somos judíos. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, bendice a quien predicó, a su familia y a todos nosotros, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos gozarnos de este privilegio y recordarlo constantemente. Gracias, Señor, nuevamente te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga.